Buenos días. Es un gusto estar acá. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, rector, por tener aquí esta gran sede, donde estamos conectados con 28 sedes también a lo largo de Chile. Porque nuestro objetivo como Banco Central, hay un objetivo legal, que es la estabilidad de precios, la estabilidad financiera. Pero estos objetivos no se logran de cierta forma como mágicamente. Se logran haciendo política económica, política monetaria, política financiera. Y esas políticas solamente funcionan si son comprendidas, son entendidas por la comunidad, son entendidas por los mercados. Entonces, nuestra labor de educación financiera tiene como un objetivo bien concreto, que es transmitir la lógica de nuestras tomas de decisiones para que justamente estas decisiones puedan ser efectivamente entendidas. Hay un segundo objetivo que tiene que ver con el hecho de que somos el Banco Central de Chile. Somos una entidad del Estado. La razón por la cual tenemos este mandato es porque se entiende que lograr estabilidad de precios y estabilidad financiera contribuye al bienestar de las personas, contribuye al bienestar de todos los chilenos. Entonces, lograr esa comprensión y lograr transmitir la razón de ser de nuestra institución es fundamental porque somos parte del Estado. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? ¿Cómo hacemos toda esta comunicación? Bueno, 4 veces al año, uno de los mecanismos que usamos es este informe de política monetaria. Este informe lo que trata de sintetizar es la racionalidad de nuestras decisiones de tasa de interés. De por qué nosotros movemos la tasa de interés. Porque la tasa de interés hoy día está en 11,25%. ¿Por qué ha llegado ahí? ¿Qué es lo que se espera vaya a ocurrir con ella hacia adelante? Y el contexto de esa toma de decisiones tiene que ver con la marcha de la economía. ¿Qué va a pasar con la economía en términos de crecimiento? ¿Qué va a pasar con la economía en términos de inflación? ¿Cómo influyen cosas como, por ejemplo, el valor del dólar o el escenario internacional, el precio de los combustibles? Si ustedes ven el informe que está disponible en nuestra página web, y yo voy a hacer una síntesis de ese informe en esta presentación, se pueden dar cuenta que hay un montón de cosas que están ahí, hay análisis de casi todo. Y es fácil perderse porque hay un montón de información de todos los sectores y las distintas variables. La gracia de poder después explicarlo y presentarlo en forma más sintética es darle la racionalidad, digamos, y el orden de por qué consideramos las cosas y cómo las vamos ponderando. Nuestra tradición también es que cada informe tiene una portada que va variando con imágenes de nuestro país. Lo primero que hay que decir es que la inflación en Chile sigue siendo el principal problema macroeconómico que tenemos. Todas las economías sufren de diversos problemas. Para efectos del Banco Central, que está a cargo de la estabilidad de precios y la estabilidad financiera, un objetivo central es que la inflación esté en niveles bajos y estables, es decir, nosotros lo hemos entendido eso, en torno al 3%. Hoy día la inflación está claramente por encima de eso, la inflación del IPC está en 8,7%, casi 3 veces más arriba que nuestra meta de inflación. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la macroeconomía de Chile, la inflación sigue siendo el principal problema. No es tan serio como hace algunos meses atrás. La inflación llegó a su máximo hacia el tercer trimestre del año pasado, cuando alcanzó casi más de 14%, hoy día está en 8,7%. O sea, indudablemente ha caído, lo cual es buena noticia, significa que estamos en camino hacia que la inflación deje de ser un problema. Ahora bien, cuando uno ve que la inflación es un tema central, que es un tema que afecta a, por ejemplo, las personas que tienen créditos en UEF, que afecta a las personas que ven que los precios van subiendo, ¿cierto?, de la canasta que compran en el supermercado todos los meses. Es muy importante tratar de entender de dónde viene ese problema, cómo surge el problema de la inflación, porque para poder solucionarlo hay que entender su origen. Para poder diseñar la receta de solución hay que entender la razón de este fenómeno. Y para el punto de vista del Banco Central, más allá de decir, mira, hay precios específicos que han subido, hay precios individuales, ¿no es cierto?, que uno se fija, que tienen que ver con, por ejemplo, los combustibles, los alimentos, algunos servicios. La inflación es un fenómeno macroeconómico. Hay fenómenos a nivel de toda la economía que han generado inflación.
Y esos fenómenos tienen que ver fundamentalmente con una dimensión de consumo y de gasto por parte de todos nosotros que por un buen tiempo estuvo bastante más allá de lo que es sostenible hacia el mediano plazo. Un exceso de gasto, un exceso de consumo termina llevando a más inflación. Por lo tanto, la única forma de resolver esa inflación es ir acomodando los niveles de gasto y de consumo hacia niveles más sostenibles. Si observamos la inflación, nos damos cuenta que la línea azul es la inflación del IPC, que en buena parte ella ha caído porque lo que denominamos los componentes volátiles han bajado fuertemente, que es la línea verde. Los componentes más volátiles son los que han caído de forma más abrupta. Estos tienen que ver con precios internacionales, como los combustibles, como los alimentos, ¿cierto?, que se vieron bien afectados en el último tiempo por la guerra en Ucrania. Pero ya incluso antes de la guerra en Ucrania, si se fijan, antes del 2022, la inflación ya estaba subiendo. O sea, habían fenómenos que venían de antes. Lo que ocurre es que el año 2022, estos fenómenos internacionales, los problemas en Europa, se apilaron encima de cosas que ya venían de antes. Entonces, exacerbaron un problema que ya estaba, de cierta forma, presente. La buena noticia es que estos fenómenos más puntuales, más vinculados al mundo, han tendido más a disiparse. Pero por otro lado, la línea roja, que es la inflación que excluye estos componentes volátiles, sigue bastante alta. De hecho, está cerca de 10%. ¿Qué es lo que está ahí? Está todo lo que tiene que ver con la economía doméstica. Tiene que ver con los servicios, tiene que ver con aspectos vinculados al trabajo y por lo tanto demuestra que todavía hay tarea por hacer para que la inflación vaya disminuyendo. La buena noticia por ese lado es que este 9,9, esta línea roja que ustedes ven todavía alta, en los últimos meses ha empezado a bajar porque después del dato de marzo, muchos de ustedes saben que en marzo se reajustan tarifas, se reajustan muchos servicios. La educación, por ejemplo, se reajusta mucho en marzo, cuando entra de nuevo el año escolar. Eso ya ocurrió, y reflejando lo que es más bien el pasado, y tenemos entonces las cifras más recientes, disminuciones un poquito más acentuadas. En este gráfico se ve el componente, es un zoom a los volátiles, y vemos lo que yo les decía, que la energía y los alimentos son los que han contribuido de manera más importante a esta menor inflación, porque han caído de forma bien interesante luego de lo que pasó en Europa el año pasado. Tuvimos este shock producto de la guerra, que fue muy fuerte porque Ucrania es un gran productor de alimentos, porque hay un gran rol de Rusia como productor de energía. La guerra interrumpió todos esos abastecimientos por un tiempo, provocando este incremento en la inflación. A medida que esos problemas se solucionaron, tenemos que entonces la inflación empieza a caer por el lado de los componentes más volátiles. Sin embargo, si uno después hace el suma a los servicios, se da cuenta que la historia es bastante menos obvia. En particular, uno puede ver los servicios administrados e indexados, que es esta línea como naranjita que está por abajo, que son todas las tarifas o los servicios que uno paga, que están típicamente indexados o asociados a la inflación del pasado. Entonces, el caso que yo les di recién, las tarifas o las matrículas de la universidad o de los colegios se reajustan en marzo a partir de lo que fue la inflación del año pasado. Entonces, todos los marzos tenemos un salto en precios de servicios. En términos de lo que es el proceso inflacionario, eso es como mirar por el espejo retrovisor. Esa línea más naranjita refleja lo que ya ocurrió. No tiene tanto reflejo de lo que va a tender a ocurrir en el futuro. Tenemos, por otra parte, que otros servicios subyacentes han tendido más bien a caer, y eso muestra que aquí hay una dinámica que efectivamente hay algunas cosas que todavía suben producto de la indexación, pero hay otros que están más bien en camino a la reducción. Este gráfico lo que muestra es cuál es el desbalance macroeconómico desde el punto de vista del gasto. Como les dije al principio, la inflación es un fenómeno macroeconómico. Más allá de lo que ocurre en el mundo, más allá de lo que ocurre con el dólar, con los precios de los alimentos, con los combustibles, la inflación es un fenómeno que tiene que ver con los excesos de gasto que se pueden producir en una economía en particular. Y lo que tenemos que ocurrió en Chile, estas son distintas medidas, es que claro, en la pandemia, vemos el año 2020, la pandemia se produjo una contracción muy fuerte de la actividad económica y del gasto, asociado a que no podíamos consumir. No se podía consumir porque básicamente era peligroso ir a la calle, era peligroso comprar. Eso produjo una contracción muy grande del gasto, había mucha incertidumbre, no se sabía cuánto esto iba a durar.
Eso provocó naturalmente una contracción muy severa del gasto y la actividad económica del año 2020. Ahora, si ven ese gráfico se dan cuenta que es una caída, pero que es una caída muy aguda y que empieza a revertirse, pero rápidamente. La reversión del efecto de la pandemia fue muy veloz. Durante todo el segundo semestre del 2020 y durante todo el 2021, la economía tomó vuelo y se aceleró de forma nunca vista en nuestro país, por lo menos desde que yo tengo memoria y por lo menos de que tengo experiencia como economista. Una recuperación que no solamente nos llevó a niveles más normales, que sería el cero acá, sino que se siguió de largo y terminamos con un nivel de actividad y de gasto muy por encima de lo que es una situación más bien normal. ¿Por qué se produjo esto? Esto se produjo por varias razones. En primer lugar, tuvimos una campaña y un proceso de vacunación en Chile que permitió salir de los confinamientos relativamente rápido. En otros países eso se demoró bastante. Si nos acordamos las noticias, en China todavía estaban con políticas de confinamiento estricto a principios de este año. Nosotros, gracias a que tuvimos un proceso de vacunación muy extenso y rápido, pudimos empezar a desconfinar con altos y bajos, con vueltas y de vueltas, ¿cierto? Pero que en general fue bastante rápido. Eso, en el fondo, logró que la actividad económica se recuperara más bien naturalmente a medida que las distintas actividades se desconfinaban. En segundo lugar, hubo políticas macroeconómicas de estímulo y de apoyo muy agresivas asociadas con la magnitud de la crisis que vivimos en el año 2020. Una política monetaria que fue muy expansiva para evitar que las empresas quebraran. Tuvimos, como ustedes saben, una seguidilla de retiros de fondos de pensiones desde mediados del 2020 hasta la primera mitad del 2021. Y tuvimos a fines del 2021, durante el segundo semestre del 2021, un programa de subsidios universales, el IFE, que fue muy grande y que ocurrió en un momento en que la economía ya estaba recuperada. Entonces tuvimos un apilamiento, si ustedes quieren, de estímulos sobre una economía que se estaba recuperando gracias a los desconfinamientos, y eso generó que hubiese un tremendo boom de consumo y de gasto que llevó entonces a generar todas estas presiones inflacionarias que todavía estamos de esta forma viviendo. Las magnitudes se han mencionado varias veces, igual es bueno recordarlas. Sumando los retiros más el IFE, estamos hablando de cerca de 80.000 millones de dólares que llegaron a los hogares para consumir, para disponerse libremente en un periodo de un año y medio. Esa magnitud de nosotros en términos de transferencia a las personas nunca se habían visto. Estamos hablando de básicamente un tercio de lo que Chile produce en un año. Un tercio de lo que Chile produce en un año estuvo disponible en el bolsillo de los hogares para gastarse en consumo durante un periodo relativamente corto de tiempo. Y por supuesto, fue consumido en buena medida. Eso generó, ¿no es cierto?, este proceso, el inicio de este proceso inflacionario que todavía estamos viviendo. Hay otros fenómenos que coincidieron con esto. Es como de nuevo, la secuencia de eventos que van uno tras otro generando el problema inflacionario. Tenemos esta cosa subyacente que es el exceso de gasto y tenemos estos fenómenos internacionales, algunos vinculados con la guerra, otros vinculados con la llamada crisis de las cadenas de abastecimiento. Si ustedes recuerdan, habían historias de puertos en China, ¿cierto?, atascados, incapaces de procesar toda la demanda de durables o de bienes de línea blanca que había en el mundo, pero en China no se podían producir, no se podían despachar producto de las restricciones de la pandemia. Entonces un montón de restricciones logísticas, de problemas de distribución que llevaron a que el costo del flete marítimo subiera muchísimo, que los costos de transporte subieran muchísimo, que el costo del correo subiera muchísimo, y eso entonces exacerbó las presiones justamente de inflación. Felizmente ese tipo de fenómenos han tendido más bien a disiparse. Estamos hoy día con niveles de costo del transporte y con precios de materias primas que se parecen bastante a lo que veíamos antes de la pandemia. Pero en el interín tuvimos este fenómeno de muy fuertes presiones. Esto se vincula de cierta forma con otra historia que se contó muchas veces. Una historia que iba de la forma aproximadamente así. La inflación es un fenómeno mundial. Efectivamente, la inflación fue un fenómeno mundial. En todas partes del mundo pasó algo parecido, porque todos estuvimos sometidos a la pandemia. En todas las partes se hicieron programas de apoyo con transferencia a las personas y apoyo a las empresas. En todas partes se sufrió el golpe de la guerra y los problemas de distribución logística.
la inflación fue un fenómeno mundial. Ahora, de ahí a veces se deducía la errada conclusión de que por lo tanto no hay nada que hacer, ¿cierto? Como uno dice, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? No porque sea un problema mundial significa que uno no tiene que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Por dos razones. La primera razón es que la magnitud del problema difirió en cada país dependiendo de la magnitud de los apoyos que se dieron en cada circunstancia. Y lo que ocurrió en Chile, que el apoyo que se le dio a las personas, la magnitud del apoyo que se le dio a las personas fue extraordinariamente alto y mucho mayor que en otros lugares. Entonces, nuestro problema de inflación asociado a exceso de gasto fue más grande que en otros lugares porque los apoyos de las personas fueron muy grandes. Y la segunda razón es que la inflación no es transitoria porque sí. La inflación no va a volver a su nivel normal de forma mágica. No es que va a ser transitoria y de forma automática vuelva a su nivel normal. Hay que hacer cosas. La política macro tiene que encargarse de reaccionar de manera de garantizar de que la inflación finalmente sea transitoria. Eso es algo que, por ejemplo, en algunos países avanzados ha sido más complicado. Durante un tiempo, en Estados Unidos, en Europa, el argumento era la inflación es transitoria, luego va a bajar sola, y ocurre que no bajó sola. Entonces tuvieron que empezar a subir la tasa de manera relativamente agresiva. Entonces, la magnitud del problema es distinto dependiendo de los apoyos que se dieron, y de todas maneras hay que reaccionar para que garantizar que esto sea un fenómeno transitorio. Hay otros fenómenos en Chile que han contribuido a apoyar un poquito esta normalización de la inflación que está en marcha. Y es que, además de todas las cosas que yo les mencioné, tenemos peculiaridades locales, ¿no es cierto? Todo nuestro proceso institucional, de discusión institucional, constitucional, todo el ciclo político, las elecciones que hemos tenido, eso es algo, si ustedes quieren, peculiar a Chile, no es algo que se repitió en otras partes. Pero coincidió con todos estos otros fenómenos y le agregó tensiones adicionales. Una forma de ver la magnitud de esas tensiones es ver el tipo de cambio, las fluctuaciones del dólar. Cuando se producen grados de incertidumbre respecto a estos fenómenos más locales, lo más directo que se observa es un movimiento del dólar, en particular hacia la depreciación, con momentos bastante álgidos. Quizás hasta uno no se acuerda, pero hace un año atrás teníamos el dólar cerca más de 1.000 pesos. Ese era un síntoma de este tipo de incertidumbre que se va generando. Por supuesto, cuando el dólar sube, eso también agrega la inflación, porque hay muchas cosas que uno compra que son importadas. Bueno, desde fines del año pasado hasta hoy día lo que hemos tenido es que el dólar ha caído de manera bastante fuerte y estamos de vuelta a niveles parecidos a los que son como los promedios históricos. Si se fijan, tenemos desde el estallido social prácticamente 3 años y algo en que el dólar ha estado por encima de los promedios históricos, asociado a todos estos fenómenos locales, agregándole más presión a la inflación. Debido también a que estas cosas se han ido resolviendo, a que los grados de incertidumbre han ido acotándose y uno percibe un camino de convergencia en estos niveles de incertidumbre, es que también se ha relajado la presión en, por ejemplo, el mercado cambiario, y tenemos entonces que este componente de la inflación más bien doméstico tiende a ceder. Otra forma de ver esto es, este es el indicador de incertidumbre económica que se construye a partir de información de discusión en redes sociales sobre temas de incertidumbre. Uno ve que ha tenido altos y bajos, ¿cierto?, desde el 2020, pero hoy día estamos con niveles que son como cercanos a los pre-pandemia o pre-estallido social. Entonces estamos con niveles de incertidumbre local que han vuelto a normalizarse, y eso también ayuda a que estas presiones inflacionarias que vivimos en el pasado se tiendan a resolver. ¿Cuál es el lado real de todo esto? ¿Cierto? Hasta ahora he hablado de la inflación, un poco de las condiciones del mundo, de cosas financieras, pero ¿cuál es el lado real? Yo creo que es interesante mirar, por ejemplo, nuestra dinámica de crecimiento y de gasto, para tener alguna perspectiva. Este gráfico lo que muestra es la actividad económica en Chile y la demanda. Hay una relación entre las dos, por supuesto. Si hay mucha más demanda, eso tiende a hacer crecer la economía. Si hay menos demanda, eso hace que la economía sea más débil. Pero hay una brecha. Como somos una economía chica, si demandamos mucho más de lo que producimos, lo que va a haber es que vamos a importar más cosas del mundo. Parte de nuestro consumo se va a satisfacer con importaciones. Entonces hay una correlación, pero no es perfecta.
Lo que tenemos acá es bien parecido al gráfico de la brecha que les mostré. Uno ve una tendencia que puede ser con más o menos vaivenes, pero aquí vemos el impacto de la pandemia, que es como que la economía chocó una pared y tuvo una contracción muy grande, tanto la demanda interna como el PIB, que es la producción minera y no minera. Y después tenemos acá la recuperación, que como ven es una recuperación que es bien rápida y que no solamente es rápida y recupera niveles previos, sino que después sigue de largo, en particular la demanda. O sea, la demanda interna, para ver los números acá, alcanzando un nivel de 130, básicamente, que está todo partiendo de 100 aquí, que sea 130 significa que si uno hace una línea imaginaria respecto a la tendencia previa, está posiblemente 20-25% por encima de lo que habría sido una situación normal. Eso demuestra la magnitud del exceso de demanda. ¿Cómo se restablece esta presión inflacionaria asociada? Bueno, que esto tiene que caer. Y efectivamente lo que hemos visto es que la demanda ha venido cayendo. La demanda ha venido cayendo. Y por lo tanto también ha venido cayendo la actividad económica, volviendo a niveles que son bastante más normales. O sea, hoy día, a mediados del 2023, podemos decir que después de varios años, la economía en general está volviendo a niveles de mayor equilibrio a nivel macroeconómico, lo cual augura bien para que las presiones inflacionarias también sigan reduciéndose hacia adelante. Hay una discusión a veces sobre si la economía va a tener recesión, si no va a tener recesión, ¿cierto? Cómo se define. Es evidente que el 2020 tuvimos una recesión. La economía cayó y se ubicó muy por debajo de su tendencia. Bajo ese contexto no es tan fácil decir que entre el 2021 y ahora hemos tenido recesión, porque la economía estaba volviendo desde niveles muy altos hacia niveles más normales. Es como cuando uno sube al Cerro Calán, que está acá al lado, ¿cierto? Yo vivo cerca de acá, así que subo harto el Cerro Calán. Si uno sube al Cerro Calán y después lo baja, uno puede decir que bajar el Cerro Calán es caerse un hoyo, sino que está volviendo a un nivel más normal, ¿cierto? Esa es la analogía, si ustedes quieren, desde el punto de vista de la macroeconomía también. Lo que ha ocurrido con la macro el último año y medio es que tenemos que volver a niveles más normales, tenemos que bajar el cerro. Estamos realmente muy arriba, producto de todos estos estímulos que mencioné hace un rato atrás. En particular, el componente más desalineado o más desajustado de nuestro entorno macro es el consumo en durables, o sea, el consumo en automóviles, en línea blanca, en televisores. Eso fue lo que más se desajustó por lejos post pandemia. Usted se tiene que acordar que en algún momento, si uno quería comprar un televisor, no habían televisores. Si uno quería comprar un auto, espere 6 meses. Está esta otra peculiaridad que era muy inusual en nuestro país y también ocurrió en Estados Unidos con fenómenos similares, que los autos usados valían más caro que cuando se compraron nuevos. Y ese fenómeno era producto justamente de los problemas logísticos, del exceso de demanda, producto de los estímulos. Bueno, ese es el componente que indudablemente había que comenzar a ajustar, a que volviera a niveles más normales. Y se ha producido con bastante intensidad. Es la línea celeste acá, ven cómo estaba en 180, o sea, está 80% por encima del nivel más normal. Estamos consumiendo como el doble de lo normal. El doble de autos al año de lo que normalmente se compraban, el doble de televisores al año de lo que se compraban. Eso no puede continuar a esos niveles, se tiene que normalizar. Tenemos una caída y hoy día estamos incluso por debajo un poquito de la tendencia, porque ¿qué pasa? Uno no compra televisor nuevo todos los años. O sea, si renovó el televisor, bueno, esperará unos años más para comprarlo de nuevo, ¿no? Entonces, hay normalización, creo que es bien interesante. Acá están las cifras, ¿cierto?, que son bien importantes, cómo esto se ha tendido a ajustar y que es parte de la normalización de nuestra macroeconomía. Bueno, la inversión tiene también un poquito este vaivén, cae muy fuerte el 2020 con la pandemia y hay una recuperación posterior. Pero a diferencia del consumo, uno no ve que la inversión se haya disparado por encima de los niveles previos. La inversión llegó un poquito a su tendencia anterior. Hay toda una discusión de qué es lo que se puede hacer para que invirtamos más, pero está claro que por el lado de la inversión no hay un problema, si ustedes quieren, de exceso, como sí lo hubo con el consumo. ¿Por qué eso es así? Hay miles de razones, pero hay una que es bastante obvia. Uno puede pensar en la economía como una torta, en que esa torta la puede destinar o a consumir o a invertir. Y si todos estamos consumiendo, queda poco pedazo de la torta para invertir. El ejemplo concreto de esto son los retiros, porque
¿Qué es lo que hicieron los retiros? Los retiros permitieron que las personas usaran sus ahorros de largo plazo para consumir. ¿Y qué es lo que ocurrió entonces? Que esos ahorros ya no estaban disponibles para financiar inversión. Al mismo tiempo que los hogares estaban consumiendo más, los créditos hipotecarios se estaban volviendo mucho más caros, porque había menos recursos prestables para financiar inversión de largo plazo, incluyendo las hipotecas o las compras de vivienda o el financiamiento de las empresas. Entonces, el usar recursos disponibles para consumir deja menos recursos disponibles para invertir. Y una de las razones por las cuales este exceso de consumo ha tenido efectos más, si quieren, negativos, más allá de inflación, es que le ha restado espacio para que haya recursos prestables para financiar inversión, que es algo que se observa claramente en este gráfico, donde tuvimos una recuperación, pero no hay nada parecido a lo que se vio por el lado del consumo. De hecho, hasta el día de hoy, uno puede ver cómo el conseguir un crédito hipotecario es más caro que hace 4 o 5 años atrás. ¿Por qué? Porque hay 50.000 millones de dólares, o 80.000 si uno suma el IFE, 50, 80.000 millones de dólares que antes estaban disponibles en los mercados de capitales para prestarse, para financiar inversión en las empresas, para financiar créditos hipotecarios, que hoy día ya no están. Entonces hay menos espacio para pedir prestados. Los créditos hipotecarios van a ser más caros y están siendo más caros. Otro ejemplo del desajuste macro, que también se está comenzando a resolver, es este déficit en cuenta corriente. Como yo les mencioné, si uno consume mucho por encima de lo que puede producir, tiene que cubrir eso con importaciones. Y está muy bien, pero esas importaciones que uno compró hay que pagarlas. Y la forma como esto se registra en nuestras cuentas es que es como que uno se estuviera endeudando con el resto del mundo. Si uno compra más de lo que tiene, se tiene que endeudar. Usa la tarjeta de crédito. Esa hay que pagarla. Ocurre que esto es con el resto del mundo. Estos déficits en cuenta corriente llegamos a niveles cercanos al 10% del PIB hacia mediados del año pasado, cifras que no veíamos desde la crisis de los años 80. Algunos de ustedes son muy jóvenes y ni siquiera habían nacido, pero esos son niveles de incremento de nuestro endeudamiento con el mundo que no veíamos desde la peor crisis que hemos tenido desde la Gran Depresión, que fue en los años 80. Entonces era de esta forma una luz amarilla, o incluso más que amarilla. Pero la percepción era que esto iba a ser transitorio, porque si ajustamos el gasto, si vamos a niveles más normales, vamos a ir contrayendo nuestro déficit, disminuyendo nuestro endeudamiento, y eso es justamente lo que ocurre. De hecho, el primer trimestre de este año ya tuvimos superávit, o sea, hubo una corrección muy rápida de nuestro ritmo de endeudamiento con el resto del mundo, lo cual es indudablemente una buena noticia. Por el lado del mercado laboral, que por supuesto a todos nos preocupa, se ven fenómenos que son parecidos a los que ocurrieron con la actividad económica. Una caída muy brusca y una recuperación rápida con posterioridad. Donde la recuperación ha llevado a niveles de empleo que son relativamente parecidos a los que teníamos antes de la pandemia. De hecho, la tasa de desempleo, salió hace poco la última cifra, está en torno a 8,5%. Es una cifra de desempleo que no es inusualmente alta para nuestra historia. ¿Ya? El promedio del desempleo de los últimos 5 a 10 años debe estar en torno a 8%, un poco más de 8%. Entonces no tenemos una cifra de desempleo hoy que sea particularmente elevada para nuestra historia. Lo cual demuestra que el mercado laboral ha logrado aguantar relativamente bien todos estos vaivenes que ha tenido la macro. En algunos momentos fue mucho más dramático, por supuesto. En el 2020 se perdieron muchos empleos, la tasa de desempleo subió más allá de 10%, y hoy día estamos acá, ¿cierto?, con estas cifras que les mencioné, donde había un aumento, pero que es relativamente acotado. Donde se observa una peculiaridad que también pasa en otras partes del mundo, vinculado con la pandemia, es que la participación, es decir, la voluntad de las personas para buscar trabajo o emplearse, se ha recuperado, pero no ha vuelto a los niveles anteriores. Estamos con tasas de participación que están por debajo de lo que había previo a la pandemia. ¿Por qué se dio eso? Bueno, hay varias razones. Por ejemplo, la magnitud de estímulos que se dio en un minuto puede haber desincentivado trabajar. Puede que el rompimiento de relaciones laborales, producto de la crisis del 2020, sea difícil de restablecer. Una vez que alguien pierde el trabajo es muy difícil volver a veces. Han cambiado la estructura del mercado laboral. Hay ciertas cosas que se han modificado en términos del tipo de servicios que uno contrata. La estructura entre producción de bienes y servicios ha cambiado. Hay más automatización. O sea, son fenómenos más bien de largo plazo, estructurales. Y es poco lo que la política monetaria puede hacer para mover la participación. Pero creo que es un tema que obviamente es interesante para mirar hacia el futuro.
Bueno, mirando hacia futuro, ¿cuál es el principal desafío o el principal riesgo que el Banco Central ve hoy día? ¿Qué cosas, como yo lo he dicho otras veces, la historia nos enseña de que los accidentes pueden perfectamente ocurrir, o sea, cosas pueden ocurrir en el futuro. No podemos simplemente creer que las cosas van a salir bien porque sí, hay eventos que pueden salir más estresados. En particular, el mundo. El mundo siempre nos trae sorpresa. El mundo siempre nos trae sorpresa. Y un potencial riesgo que existe es que este proceso de controlar la inflación que nosotros partimos en Chile el 2021, en general el mundo lo partió más tarde. Los países avanzados, Estados Unidos, la zona euro, partieron más tarde. Por razones diversas, no vale la pena detenerse mucho en eso. Y lo que ocurre es que todavía les queda algo por seguir. Como que el Banco Central de Estados Unidos y en Europa no han terminado de subir la tasa. Nosotros la terminamos de subir a fines del año pasado. A ellos todavía les queda. Y no se sabe cuánto les queda. Y no se sabe qué implicancias eso puede tener. Este gráfico muestra lo que ha subido la tasa en Estados Unidos y Europa y un poquito qué es lo que se espera que continúe. Entonces, todavía les queda un trecho por recorrer. Entonces, es posible que frente a ese camino que todavía les queda, se produzcan disrupciones, porque subir tasas en Estados Unidos provoca implicancias en los bancos, en la economía emergente, y entonces hay un tema ahí que hay que monitorear con mucho cuidado. Por lo menos en mi impresión es que aquí es donde está el principal elemento de atención del mundo. ¿Qué es lo que puede ocurrir con lo que queda de subida de tasas por parte de Estados Unidos y el Banco Central Europeo? En el caso nuestro, ya estamos con la senda de baja de inflación, ya imprimimos un grado de restrictividad suficiente en la política monetaria y lo que esperamos es que la inflación continúe bajando. El componente total, o sea, el IPC total va a caer más rápido, en la línea roja que está acá, debe estar llegando en torno a 3% hacia fines del año próximo. O sea, de aquí a un año y medio dice tener inflación en 3%. Y la subyacente se va a demorar un poquito más porque está con estos fenómenos de indexación y por lo tanto se tiende a demorar un poco más, pero también converge al 3%. Estas proyecciones no son muy distintas a las que teníamos en marzo, de hecho son un poquito más benignas, en el sentido que la inflación está cayendo un poco más rápido en nuestra proyección. Y eso, de nuevo, refleja que la marcha del ajuste macro que hemos implementado ha tendido a funcionar. Esto no es solamente nuestra propia esperanza o lo que nosotros queremos convencer a la gente, sino que también se cree que esto va a ocurrir. Uno puede, ¿cómo se captura eso? Bueno, uno hace preguntas. Uno le pregunta a personas o agentes que no dependen de nosotros, sino que son observadores independientes, qué es lo que esperan va a ocurrir con la inflación. Tenemos a operadores de mesa de dinero, a analistas, a economistas, también le preguntamos a las empresas directamente. Y lo que uno observa es que, claro, tuvimos un periodo donde hubo un aumento de las expectativas de inflación asociado a todos estos fenómenos que he descrito, todos estos shocks de incremento de inflación, pero desde fines del año pasado hasta ahora esto se ha tendido a moderar y de hecho estamos de vuelta a que se espere por el lado de los expertos que la inflación sea 3% en 24 meses, después de un periodo donde esto claramente no era así. Y por el lado de las empresas se percibe también que va a haber que las expresiones inflacionarias van a tender a ceder hacia adelante. Entonces, esto significa que nuestras proyecciones de menor inflación no es solamente una idea nuestra, sino que es algo que se está percibiendo por parte de tanto las personas que fijan precios, como son las empresas, ¿cierto? Como también los expertos que hacen sus propias proyecciones y la gente de los mercados financieros. Ahora, esta es la brecha, ya la mostré. ¿Qué es lo que implica esto para la política monetaria, entonces? Porque, de nuevo, yo les dije, nosotros movemos la tasa y hacemos los informes para explicar por qué la movemos. Entonces, nuestro último gráfico es qué es lo que se esperaba ocurrir con la tasa de interés. Nosotros es que nos gusta hablar del futuro porque todo está basado en proyecciones. Y lo que esto muestra es un gráfico que tiene un montón de líneas y puntos, pero básicamente es la tasa de interés que nosotros nos fijamos, que llegó a 11,25%, estamos ahora a mediados del 2023, y esta área gris o celeste lo que muestra es como el rango de posibilidades o de escenarios más probables que nosotros creemos es factible pensar hacia adelante. Algunos van a ser con tasas mucho más bajas porque la inflación baja más rápido, otros van a ser con tasas que bajan más lento porque la inflación quizás se demora más. Pero en lo grueso, si ustedes ven esa línea, esa área gris, lo que muestra que la inflación
va en una senda de crecimiento, lo que permite que la tasa de interés también vaya en una senda de crecimiento hacia un nivel más normal. Si la inflación fuera 3%, nosotros creemos que una tasa normal está algo por debajo de 4%. Y justamente uno ve que estaríamos llegando a niveles parecidos a eso por ahí por el mediado del 2025, cuando la inflación se tiende a normalizar. Pero ¿qué son esos puntitos? Los puntitos son las encuestas. También le preguntamos a los mismos expertos qué es lo que creen que va a pasar con la tasa de interés. Y lo que uno observa acá es que básicamente nos creen. O nosotros estamos haciendo algo que es consistente con lo que el mercado cree. No hay una visión distinta de que aquí en adelante la tasa de interés va a empezar a bajar. O por supuesto es prematuro saber a qué ritmo, con qué velocidad, ¿no es cierto?, en qué reuniones, cuánto se va a hacer la baja. Eso es algo que yo por lo menos no me gusta prejuzgar porque tendremos que verlo reunión a reunión. Pero la estrategia en general de aquí en adelante es hacer un relajamiento de la política monetaria, porque después de todos los esfuerzos que hemos hecho para tratar de restablecer los equilibrios de la macroeconomía para que la inflación ceda, vemos que esos esfuerzos han estado rindiendo frutos. Vemos que la inflación ha empezado a bajar. Y por lo tanto podemos empezar a también soltar la restrictividad de la política monetaria con una trayectoria de tasas que va hacia la baja. Los invito a leer el informe, hay un montón más de información, hay un montón de detalles, de foco en aspectos específicos. Si están interesados, está disponible en la página web del banco. Hay un montón de información al respecto, así que los invito a verlo. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias y feliz de responder preguntas. Pero a veces está en difícil, como decimos, y tu presentación fue muy clara y nos permitió entender un poquito mejor de él. Aprovecho también de saludar a todos los que están aquí presentes y por supuesto a los que están conectados a través de streaming en las 27 sedes de INACAP. La educación financiera es algo con lo que estamos comprometidos y es por eso que vamos a disponer de este tipo de charlas a lo largo del año y queremos que toda la comunidad INACAP a lo largo de todo el país pueda participar de estas instancias. Como en cada encuentro de este tipo, Pablo, hemos hecho una selección de las preguntas, que eran muchas, de nuestros estudiantes, docentes y administrativos. Es probable que algunas de ellas, es absolutamente probable que algunas de ellas tú ya las hayas abordado en tu presentación. Sin embargo, quisiera igualmente formularlas porque nos permitirá a todos tener mucho más claro aquello que más nos preocupa. La primera pregunta dice así: el IPOM de junio es el segundo del año 2023. Sabemos, porque tú nos lo mencionaste en tu presentación, que habrá 4 publicaciones al año. ¿Qué significa que el Banco Central tenga un esquema de metas de inflación y tipo de cambio flotante? Sí, es un punto muy fundamental de por qué lo hacemos así. Hay una alternativa que de hecho hemos experimentado en Chile de todo, hay que decirlo. Aquí en Chile hemos experimentado de todo tipo de arreglos monetarios cambiarios. Pero hay una alternativa que es bien obvia, que es decir, ¿por qué no usamos el dólar como moneda? Hay distintos sabores de eso, por ejemplo, tipo cambio fijo. Algunos de ustedes se acordarán el dólar a 39 pesos. Entonces, distintas variantes de decir por qué no vamos a tener una moneda que sea el dólar. Hay países que lo hacen, como Ecuador, como El Salvador, ¿cierto? Hay países en Europa que perdieron su moneda. Ya no hay el franco alemán, el franco francés, se usa el euro. Y yo diría que la principal razón por la cual nosotros no hacemos eso, sino que más bien tenemos un dólar que fluctúa libremente, a veces está más de 1000, a veces está bajo 500, ¿no es cierto?, un amplio rango de fluctuación, es porque eso permite que seamos nosotros en Chile los que controlemos la tasa de interés de todas las operaciones en pesos. O sea, nuestra tasa de interés la fija el Banco Central de Chile, no el Banco Central de Estados Unidos, porque el Banco Central de Chile tiene como preocupación el bienestar de los chilenos. Si nosotros tuviéramos un tipo de cambio fijo, estaríamos sometidos
a que las condiciones de crédito y de tasa de interés estuvieran determinadas en Estados Unidos, de acuerdo a las condiciones de Estados Unidos, que a veces no pueden necesariamente coincidir con las nuestras. Tener un banco central autónomo no solamente significa tener un banco central con ciertas características institucionales, sino que controla la política monetaria de forma autónoma del resto del mundo. Eso solamente se logra si tú dejas el tipo de cambio fluctuar libremente. Ahora, eso trae como ciertas responsabilidades, que es porque estoy aquí. Nosotros tenemos que explicar esto. No podemos simplemente decir, vayan a la Fed a preguntarle por qué hacen las cosas que hacen. Nosotros tenemos que explicar la racionalidad de por qué hacemos las cosas y por qué es importante tener una inflación estable y qué es lo que estamos haciendo para llegar a eso. Perfecto, muchas gracias, Pablo. El informe dice que nuestra economía ha ido resolviendo los desequilibrios acumulados en un proceso de convergencia de la inflación. En este sentido, ¿se puede afirmar que la economía ya se encuentra en el punto que queremos? ¿Y es la inflación subyacente, por qué ha tardado tanto en disminuir? Hace unas 2 semanas atrás me hicieron una pregunta similar, que fue ¿por qué la inflación se ha demorado tanto? Mi respuesta, un poquito en serio, un poquito en broma, fue el Banco Central sabemos cómo hacer que la inflación baje rápido, pero no es muy recomendable. Es como andar en auto, tú sabes cómo frenar y generalmente uno quiere frenar de manera gradual y no frenar con el freno de mano. Entonces, en parte la inflación se demora porque el diseño que nosotros tenemos es que queremos que la inflación vuelva a 3% en 2 años. No mañana, ni pasado mañana, ni el próximo mes, sino que en 2 años. Porque hacer que se restablezcan los equilibrios macro, hacer que la economía se ordene, que la inflación baje, no es gratis, es algo que duele. Hay que bajar el nivel de consumo, hay que limitar el grado de expansión de la economía. Este año vamos a tener crecimiento por debajo de nuestro potencial, ¿cierto? Y eso es el costo de lograr que la inflación baje a la meta. Pero de nuevo, como somos conscientes de esos costos, nos tomamos 2 años en lograrlo. Ahora, en los componentes más específicos, algunos componentes de la inflación bajan más rápido, los que están vinculados, por ejemplo, a los precios internacionales o al dólar, esos bajan más rápido. Hay otros que se demoran más, los que están vinculados a la inflación del pasado. Pero todos estos fenómenos van unos más adelante, otros más atrás. En promedio de la inflación, la idea es que baje a 3% en 2 años, que justamente son nuestras proyecciones. Muchas gracias, Pablo. No cabe duda del excesivo aumento del gasto, tú lo mostraste en tu presentación, por el que atravesó nuestro país en el 2021 y parte del 2022. El Banco Central siempre fue claro en destacar que la economía necesitaba un ajuste. La pregunta dice así: ¿hemos sido demasiado estrictos en el ajuste? ¿Estamos en sintonía con las medidas que han tomado otras economías ante escenarios de alta inflación como el nuestro? Yo creo que no hemos sido excesivamente estrictos porque la inflación sigue alta. Si nos hubiésemos encontrado con una economía mucho más débil, con la inflación que hubiese caído mucho más rápido, uno podría haber dicho, bueno, nos podríamos tomar un poquito más de tiempo. De hecho, creo que nos hemos demorado. O sea, la inflación se ha demorado en bajar. Partimos antes, llegamos a una tasa bastante restrictiva. Si uno hoy día supiera todo lo que ocurrió, quizás habría tomado medidas distintas, pero mi impresión es que el sesgo del argumento no está en si hemos sido demasiado estrictos, porque la inflación todavía sigue siendo alta. Ahora, ¿qué ha ocurrido en otros países? Yo te diría que, del punto de vista monetario, como Banco Central, hay una cuasi división. Uno podría pensar en una división entre los países más emergentes, con algún grado mayor de incertidumbre y de subdesarrollo financiero, que tendieron a partir antes. Por ejemplo, Brasil partió en marzo del 2021 subiendo tasa, nosotros partimos a mediados del 2021. Los países avanzados se demoraron más, partieron más tarde, pero todos han tendido a subir la tasa. O sea, la dirección de subir la tasa ha sido, si tú quieres, bien generalizada. Por el lado fiscal, que yo creo que es otro componente interesante, ahí nosotros tuvimos el 2021 un aumento del gasto que fue muy excesivo, el gasto público, por todos los IFE. Eso llevó al déficit fiscal a ser cerca de 10 puntos del PIB, cifras que no veíamos desde décadas y décadas y décadas en el pasado. Bueno, creo que
la administración del gobierno de Piñera planteó un presupuesto austero hacia el 2022 y la administración del presidente Boric lo cumplió. Y eso fue muy importante para que ese déficit fiscal se redujera de manera sustancial. Entonces, en términos fiscales, mi impresión es que acá se ha hecho una normalización bastante rápida de lo que se produjo con anterioridad. En otros países no ha sido tan así. En otros países la parte fiscal de los estímulos ha costado más retirarla, ¿ya? Pero cada país ha tratado de hacer lo mismo, de restringir lo monetario, restringir lo fiscal, con distintas velocidades. Pero volviendo a la primera parte de la pregunta, yo no creo que acá hayamos sido demasiado estrictos en general, porque la inflación todavía está siendo alta. Pablo, somos una institución de educación superior y nos sentimos muy orgullosos de que nuestros egresados hoy día tengan una altísima empleabilidad, más del 90% al primer año de egreso. Y la siguiente pregunta es algo que nos preocupa mucho. ¿Qué ha observado el Banco Central? ¿Qué has observado tú respecto del comportamiento del mercado del trabajo en Chile? Mira, creo que aquí el mercado laboral tiene, para ponerlo más evidente, menos simple, tiene como dos lados. Hay un lado que tiene que ver más con el ciclo, con la manera de ir resolviendo los desajustes macro y de tratar de que la inflación vaya cayendo. En ese ámbito nosotros no vemos nada que esté fuera de lo normal, dada la magnitud del desafío de equilibrio macro que tenemos. Entonces, por ejemplo, no hemos visto que el desempleo suba excesivamente, ¿ya? Ha subido el desempleo, pero no ha subido de forma mucho más allá de lo que se requiere con una economía como la que tenemos hoy día, que necesita ajustarse. Donde sí hemos visto fenómenos de ajuste del mercado laboral que han sido más agudos, por ejemplo, es en la apertura de nuevas vacantes. El mercado laboral se ha tendido a acomodar esta situación vía menos vacantes más que despidos. Y eso, de esta manera, en el corto plazo es menos doloroso. Y también el mercado laboral se ha tendido a ajustar vía salarios reales que cayeron. El poder adquisitivo de los sueldos fue cayendo. De nuevo, si la alternativa son despidos, hay veces que tener salarios reales que se ajustan puede ser menos doloroso, sobre todo si los hogares pudieron gastar un montón de recursos en el pasado. Entonces, el menor salario real es una componente de ajuste. Entonces, en general, el mercado laboral se ha ido ajustando con márgenes que han sido acordes con el desafío que hemos tenido. La otra dimensión del mercado laboral, que es más interesante para los economistas, pero que se aleja un poquito del rol del Banco Central, son estas cosas más estructurales. O sea, ¿qué es lo que ocurre con la nueva naturaleza del trabajo vinculada a la pandemia? Con el rol de los servicios, el teletrabajo, la provisión de servicios a domicilio. Eso abre oportunidades, reestructuraciones, ¿cierto? Cambia la forma del consumo. ¿Qué pasa con todos los desarrollos de inteligencia artificial, que son bastante nuevos, ¿cierto? ¿Cómo cambia la empleabilidad o la habilidad de distintos segmentos de calificación del trabajo? Puede potenciar a gente de baja calificación, puede desafiar a gente de alta calificación, dependiendo si las labores son más rutinarias o menos rutinarias. O sea, son temas bien fascinantes, súper interesantes, que se alejan un poquito del lado del Banco Central. Porque si algo sabemos es que en el largo plazo, de aquí a 5 o 10 años, la inflación es un problema monetario. La inflación, que esté en la meta de 3%, depende de la política monetaria. Estos otros fenómenos afectan la naturaleza de la economía, pero no inciden a esos plazos necesariamente en lo que pueda ocurrir con la inflación. Muchas gracias, Pablo. Sin duda, rector, un gran desafío que tenemos por delante, poder comprender y entender y leer de manera temprana cuáles son las competencias que necesitan los trabajadores del futuro. Pablo, en materia de crecimiento, el IPOM de junio nos dice que la economía chilena tendrá un crecimiento levemente menor a lo estimado en el de marzo, mientras que el 2024 tendremos un mejor desempeño. ¿A qué factores podríamos atribuir esa visión más positiva para el 24? Tenemos que recordar dónde venimos. El 2021 la economía chilena creció 12%. Fue de las economías que más creció en el mundo. El año 2022, si excluimos la minería que tuvo problemas de oferta, la economía creció casi 4%, en torno a 3,5%. O sea, en 2 años, después de la pandemia, la economía creció casi 15%. En la pandemia perdimos como 6%. Entonces, no solamente recuperamos los 6, sino que estuvimos 9 arriba. Eso te demuestra la magnitud del desajuste. Por lo tanto, tener una economía que este año 2023 crece menos
y que después se recupera a una cifra positiva el próximo año, creo que da cuenta de un ajuste macro que dentro de todo está procediendo de manera ordenada, no está siendo excesivo. ¿Por qué el próximo año vamos a crecer más? Yo te diría que hay dos razones. Una es que el grueso del ajuste macro se hace este año, el 2023. Y por tanto ya el 2024 tenemos una economía que está equilibrada y puede crecer a sus tasas más normales. Y lo segundo es que ¿cuál es el crecimiento normal de Chile? Hay una gran pregunta, ¿cuál es nuestro crecimiento a largo plazo? Para efectos del Banco Central, ¿cuánto es el crecimiento que podemos tener sin generar inflación? Eso se estima en el corto plazo en torno a 2%. Entonces, las cifras que tenemos para el próximo año demuestran, uno, una economía que está más equilibrada y que puede empezar a crecer, y dos, que crece a tasas que no generan inflación, que es en torno a 2%. Muchas gracias, Pablo. Ya vamos terminando. La economía sigue enfrentando riesgos importantes y es de esperarse que el Banco Central siga atento a su evolución. ¿Nos puedes mencionar cuáles son los riesgos a los que el Banco Central está prestando especial atención? ¿De qué deberíamos preocuparnos dentro de los próximos meses? Bueno, como mencioné en mi presentación, siempre hay cosas que pueden ocurrir. Mi impresión o mi lectura de lo que hoy día vemos como riesgo de mayor atención es lo que pasa en el mundo. Vimos que los bancos centrales en Europa y Estados Unidos partieron subiendo tasas de manera radiante rápida, y a principios de este año hubo problemas en algunos bancos. Entonces, daría la impresión de que los bancos centrales subieron tasas rápido, no todo lo que necesitan para controlar la inflación, pero lo suficiente como para producir algún grado de tensión financiera. Entonces, por eso es una situación incómoda. Como que están a medio camino, con algunos sectores que están sufriendo, pero todavía les falta trabajo para hacer por la inflación. Entonces, ¿cuánto de eso se transmite en temas financieros el próximo año? Creo que es un asunto relevante. Adicionalmente, lo que ellos ya han hecho, ya puso en marcha, si tú quieres, un proceso de ajuste macro en esa economía. Lo mismo que pasó en Chile, está poniéndose en marcha en Estados Unidos y en Europa. Y en ese proceso de ajuste macro, hacia el 2024 ahora, ellos están como 6 meses, 9 meses atrás de nosotros en este tema de ajuste macro. Bueno, nunca es fácil, es complicado, es costoso, se pueden producir accidentes, en particular si hay sectores que están más endeudados que otros, o los hogares, o las empresas. Las incertidumbres de la guerra en Europa siguen ahí, ¿cierto? Entonces, hay riesgos vinculados al escenario internacional, y como somos una economía chica y abierta, la materialización de esos riesgos puede eventualmente tener implicancias para nosotros. Entre paréntesis, una de las razones para tener un ajuste macro que lo logremos luego es poder estar bien preparados para la eventualidad. Si viene un escenario complicado el 2024, es mucho mejor tener nosotros una economía donde se perciba que el trabajo de la política monetaria se hizo, que las cuentas fiscales estén ordenadas, que tengamos reservas internacionales, de hecho estamos comprando reservas, que los bancos estén en una situación sólida, porque esa es la manera como nosotros como economía podemos mejor estar preparados frente a un evento posterior. Si llega un evento complicado en el mundo y estamos a medio camino, eso nos resta mucho grado de libertad. Muchas gracias, Pablo. Y vamos finalizando. Como tú sabes, estamos en INACAP comprometidos con la educación financiera, y nos parece de la mayor importancia que nuestros estudiantes, nuestros 100.000 estudiantes, puedan conocer mucho mejor el rol del Banco Central de Chile. ¿Qué les aconsejarías tú a ellos para que puedan conocer mejor el banco? Bueno, el banco es una fábrica, pero no es una fábrica de cosas salvo los billetes. Es una fábrica de ideas. Somos una fábrica de conocimiento. Y nuestro rol como ejecutivos, como miembros del Consejo, es dar a conocer todos esos conocimientos y esas ideas. Entonces, los invito a ir a la página web, ir a las áreas de educación financiera, a leer nuestros documentos. El desafío que tenemos es que nuestro mensaje tiene que llegar a toda la comunidad. Nosotros somos el Banco Central de Chile, tenemos que hablarle a todos los chilenos. Y además tenemos que hablarle a los extranjeros y que nos entiendan. Entonces, hay todo un desafío de tener productos que están calibrados para todo el rango de audiencias. Y así que los invito a explorar. Hay un montón de información. Si les interesa la administración, les interesa la economía, hay un montón de datos relevantes. Así que ahí ese es el repositorio mayor. Muchas gracias, Pablo. Y con esta invitación del presidente, el vicepresidente del Banco Central,
Pablo García, para todos nuestros estudiantes, damos por finalizado este panel. Muchas gracias y muy buenos días.